Acción. Hello YouTube. Nosotros somos el grupo número 1 de electricidad industrial. Los integrantes son Nexa. Mi nombre es Nexa Chongo y pertenezco al primer grupo. Y a Carlos Garcés, del primer grupo. Soy Paola Naranjo. Mucho gusto. Mauricio Martínez, del primer grupo. Mi nombre es William Cárdenas, igual soy del primer grupo. A continuación vamos a explicar cómo hacer una conexión en cambio de giro con una conexión al motor delta. Bueno, aquí primero tenemos el circuito dibujado. Aquí tenemos el circuito de potencia y acá el de mando. A continuación vamos a armarlo en el tablero. Ahora les vamos a presentar los materiales que necesitamos para este circuito. Tenemos un switch de mando, que sería este de aquí. Tenemos contactores, dos contactores, que sería el de aquí y el de acá. Tenemos dos timers, uno que es de reset y el otro que es para mando. Tenemos los dos timers. Y conductores. Tenemos distintos tipos de conductores. A continuación vamos a proceder a armar el circuito. Además de esto, necesitamos un motor de jaula de ardilla y la fuente de poder. Como nos indica el diagrama, vamos a empezar desde línea. Tenemos línea 1 a un switch de marcha, que lo vamos a hacer aquí, que es un contacto abierto. De ahí vamos del switch de marcha a un auxiliar cerrado de un timer. De la salida del timer va a derivarse todo el circuito en sí. De la salida del timer primero iniciamos a un auxiliar que sería un K, sería el K2. Un auxiliar cerrado. De este auxiliar cerrado del contactor vamos al contactor 1, a la bobina del contactor 1. De la salida del contactor 1 vamos a un neutro de línea, que sería acá, en la fuente. De nuevo, de la salida del auxiliar del timer de reset, vamos a irnos a un auxiliar K1 cerrado. Y de la salida del K1 cerrado, vamos al auxiliar del timer 1, que vendría siendo acá, sería un contacto abierto. De la salida del auxiliar del timer, vamos al contactor 2, a la bobina del contactor 2. Y de la salida del contactor 2, nos vamos al neutro. Al neutro, que vendría siendo el mismo de acá del contactor 1. Otra vez, de la salida del auxiliar del timer de reset, que vendría siendo este, nos vamos al primer timer de reset. Este sería a la bobina. Y de la salida de este, nos vamos a un neutro. Retomando otra vez del timer 1, de la salida del auxiliar, nos vamos al siguiente timer, a la bobina. Y de la bobina, de la salida de la bobina, nos vamos de nuevo a un neutro.
y así estaría ya armado el circuito. Bueno compañeros, ahora vamos a iniciar con la conexión del circuito de potencia al motor, del cual vamos a empezar conectando desde la línea. Tenemos línea 1 al contactor, a la primera entrada. Línea 2 a la segunda entrada. Línea 3 a la tercera entrada. Y de las salidas de este van directamente al motor. Ya, de la otra salida venimos al motor, a la otra línea del motor, y de la tercera salida a la tercera línea. Pero antes vamos a hacer la conexión delta del motor, que vienen intercalados. Entre sí. Ya. Ahora vamos a conectar el cambio de giro en el siguiente contactor. Vamos a empezar de la línea 1 del primer contactor, vamos a la línea 3 del segundo. De la segunda línea del primer contactor, vamos igual a la segunda línea del segundo contactor. Y de la tercera línea del primer contactor, vamos a la primera línea del segundo. Y de las salidas del segundo contactor, vamos a conectar a las salidas del segundo. De la primera salida del segundo contactor, vamos a la tercera salida del primer contactor. De la segunda salida del segundo contactor, vamos a la segunda salida del primero. Y de la tercera salida del segundo contactor, vamos a la primera del segundo. Y así tenemos ya conectado el circuito de potencia. Ahora vamos a comprobar su funcionamiento. Ya, ahora vamos a comprobar su funcionamiento. Funciona el un timer por un tiempo y después el otro. Y ahí tenemos el cambio de giro. Los timers. Okay.